en 7 primera y segunda parte. O sea que yo me enfocaría en esos dos prácticos. Sí, para los que no están o no han visto ningún práctico, yo me enfocaría en esos dos, y a los que bueno, ya vienen viendo la materia, le agregaría números índices, y bueno, y la primera clase del lunes de este práctico 8, es decir, los ejercicios que vimos el día lunes de este práctico. Los ejercicios que veamos hoy, para mí es muy poco probable que sean evaluados, porque no van a tener tiempo ni de entenderlo muy bien, ni de practicarlo, así que para mí el foco es, como le dije, 7 primera y segunda parte, 9, y bueno, si vamos por la promoción, le agregaríamos el 6, ¿no? Bueno, Romina me dice si me puede responder la consulta. Sí, si tenemos tiempo, vamos para adelante, dale, hazme acordar. Por ahora, vamos a empezar a grabar, así empezamos la clase. Cintia me dice la modalidad es la misma que el primer parcial. Sí, es exactamente igual, la modalidad es la misma, van a tener que tildar las opciones en el, tildamos las opciones en la plataforma, ¿sí? Tienen que tildar las opciones, enviar las respuestas, y le vamos a dar un tiempo para que envíen la resolución en papel, ya sea saquen una fotito y mándenla en JPG o en PDF. Yo siempre recomiendo, en lo posible, que es algo, digamos, para facilitar la corrección, que nos puede mandar adjuntar el archivo, digamos, del examen en formato PDF, ¿sí? Para nosotros, digamos, se nos facilita bastante la tarea, porque es un archivo que lo podemos manejar mejor. El JPG, que es el formato de foto, también es manejable, pero por ahí viene dada vuelta, la foto depende de la cámara, va a tener más o menos resolución. Bueno, tenemos ahí algunas idas y vueltas. De todas formas, bueno, si no les queda otra, manden así. Hay clases de consulta más tarde, bueno, no sé, nos pongamos de acuerdo. Si quieren que hagamos una consulta más tarde, yo podría a partir de las 8, nos juntamos un rato y vemos consulta. Ya lo confirmamos hasta el final de la clase, a ver cuántos chicos son, y bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para juntar las fotos? Generalmente se da mínimamente media hora, mínimamente media hora, entiendo yo. Creo que el pasado creo que fue más incluso. Creo que le llegaron a dar una hora, me parece, si no me acuerdo más, ¿sí? Si se conta internet en el medio del parcial, después se vuelve a entrar, bueno, sí. Si se les corta internet, van a tener que volver a entrar de nuevo, ¿sí? Sí, pueden entrar, lo van a aceptar, ¿sí? ¿Van a dejar de usar la tabla en el parcial? No lo sé, eso va a depender del enunciado. Me imagino yo que en el enunciado les va a indicar si van a usar la tabla, para usar con tabla, o sea, si le piden algún ejercicio para usar con tabla, si la pueden usar, o van a requerir hacer el cálculo manual. Profe, las tablas tenemos que tener sí o sí impresas. No hace falta, entiendo yo, si la tienen escaneada, la ven en la pantalla, o sea, si la tienen en digital, la pueden ver en la pantalla, no hay problema. Me parece que no va a haber problema. Hay que volver a enviar fotos del DNI. Sí, es muy probable que sea lo mismo. No sé bien, en este caso no han dicho nada, pero sí, es muy probable que mañana les pidan que manden un correo, con la foto, sí. Bueno, están ansiosos por el parcial. Bueno, tiene que estar tranquilo, porque no, ya los que han hecho los prácticos saben que tenemos vistos todos los temas, ¿no? Así que en eso estamos bien. Bueno, vamos a ver, ponemos a grabar, no puse nunca a grabar.
Bien. Estamos grabando entonces y empezamos. Vamos a compartir pantalla para que veamos el último pizarrón que teníamos ayer. Bien. Bueno, ayer repasemos un poquito con el pizarrón a ver qué es lo que habíamos visto. Nosotros, el tema central del práctico 8 es, decíamos, estamos haciendo una pequeña introducción a lo que es estadística inferencial, ¿sí? La estadística inferencial consiste en estudiar las herramientas para estimar, ¿no es cierto?, los valores o parámetros de una población en función a los valores de una muestra, ¿sí? Esto se debe a que, bueno, habíamos dicho, eh, nosotros siempre, casi siempre, en todos los casos, vamos a trabajar con una muestra, ¿sí? Y los valores de esa muestra los vamos a tener que utilizar para poder hablar de la población entera, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer en general, ¿sí?, en todos los casos, es tratar de ver cuál es el valor del parámetro poblacional en función del análisis del valor que yo tengo en la muestra, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque hemos dicho, bueno, yo para conocer los parámetros de la población, primero tengo que trabajar con todos los elementos de la población, y eso, de acuerdo al tamaño de la población, en general va a ser, o en muchos casos, los tamaños poblacionales son de muchos elementos. Eso me va a llevar mucho dinero, un costo impresionante, y un costo considerable, ¿no? Impresionante, y un tiempo también considerable, ¿sí? Entonces, para ahorrar costos y tiempo, se recurre a una muestra en el caso de que sea posible. Y vamos a tener otros casos, en los casos de poblaciones infinitas, en el cual directamente yo no voy a poder trabajar con la población en ningún caso, digamos. No, directamente es imposible trabajar con los datos de la población, y ahí sí o sí vamos a tener que apoyarnos en los datos muestrales, ¿tá? ¿De dónde se parte acá para trabajar con una muestra? Entonces, este, nosotros empezamos hablando de que, en este caso, decíamos un ejemplo en el cual yo tenía una fábrica que embotellaba y nos preguntábamos cuál era la media del contenido de las botellas, ¿sí? Evidentemente, acá puede ser un ejemplo de población infinita, ¿sí? Tranquilamente, es decir, cuando yo la población de elementos que tengo son todas las botellas que envasa una fábrica, digamos, ¿no? Entonces, en un sistema de producción continuo, esto deriva en un número indeterminado de elementos. Es decir, las botellas que puede embotellar una fábrica va a ser indeterminada, no sé hasta cuándo va a poder, va a embotellar, digamos, ¿no? Entonces, este, el tema va a ser cuál sería el promedio, cómo hago yo para calcular el promedio de líquido, ¿sí?, de estas botellas que embotella esta fábrica. Y de ahí habíamos caído en la idea de que, bueno, si yo saco una muestra de esas botellas, ¿sí?, una muestra, en este caso decía una muestra de 50, ¿sí?, yo de esa muestra de 50 tiramos un valor, bueno, pues si le calculo la media, el promedio a esa muestra de líquido, bueno, capaz que va a dar, dice, 1,98. Ahora, ¿qué pasa? Si a otra persona o yo mismo voy y saco otra muestra de distintos elementos, esa media va a ser distinta. O sea, estamos cayendo en que si yo saco este, una muestra y dentro de esa muestra pongo distintos elementos, primero le pongo 50 botellas, a la segunda vez son otras 50 botellas, ¿sí? Si saco de vuelta voy a tener otros elementos dentro de la muestra, las medias de esas muestras van a ir cambiando, con lo cual, digamos, esto me lleva a pensar y decir, bueno, si las medias muestrales van cambiando continuamente, y obviamente dependen de los elementos que yo elija, digamos, en la muestra, esto, primero, la primera conclusión sería, bueno, entonces no puedo decir que la media muestral es igual a la media poblacional, ¿sí? O sea, eso de entrada. Entonces, ¿cómo hago yo para ver la media poblacional? Y acá se arma el fundamento que da la estadística, el fundamento teórico, que es probabilístico. Entonces, este, esas medias muestrales que ya
partir de la idea de que son distintas, digamos, a medida que yo saco distintas muestras, eso deriva de que esta es una media de muestras, son variables aleatorias. Y después vamos a darnos cuenta que cualquier estadístico que yo le calcule a una muestra, ¿sí? De cualquier operación matemática que yo haga con los datos de una muestra, ¿sí? Van a ser variables, digamos, de muestra en muestra. Se van a ir variando de muestra en muestra, con lo cual configurará una variable aleatoria. Ahora, si esa nueva aparición de esta nueva variable, que en este caso era x barra, la pregunta era, bueno, a mí me interesaría saber cuál es la probabilidad, ¿sí? Cuál es la distribución, cómo se comportan esos valores, si es que yo pudiera sacar, decíamos, todos los valores de todas las medias de todas las muestras de un determinado tamaño de una cierta población. Entonces, decíamos, si esto yo lo pudiera hacer, entonces lo que podemos hacer es trabajar con preguntarnos cuál es la distribución, qué modelo sería aplicable. Y ahí entraba a jugar el teorema del límite central, que nos marcaba que si yo tenía un determinado tamaño de muestra, que vendría a ser un tamaño grande, que decíamos que considerábamos una muestra grande a partir de 30, si yo tenía una muestra grande, esa nueva variable x barra se podía distribuir normal, aproximar con la normal, lo cual era beneficioso y bueno, para el cálculo de las probabilidades es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Y por otro lado, decíamos, bueno, si nosotros sabíamos que la población se distribuye normal, entonces también esta distribución normal, digamos que se trasladaba a la distribución de las medias muestrales, ¿sí? Entonces, estas dos formas teníamos estas dos alternativas, ¿sí? Son estas dos alternativas para elegir o para determinar el modelo, ¿no es cierto?, que voy a usar para calcular las probabilidades respecto de las medias de muestra. Recordemos que acá nunca hay que perder de vista que yo lo que voy a hacer es sacar una sola muestra, ¿sí? Entonces, en general, yo no voy a ponerme a sacar muchas muestras, porque ya sé que voy a obtener distintos valores. Yo lo que voy a hacer es sacar una sola muestra, y en función de esa muestra, yo lo que voy a hacer es tratar de hablar de la población, ¿ah? Bueno, todo el resto de ejercicios que hemos hecho hasta el lunes era más o menos para ver cómo era la mecánica del cálculo, ¿no es cierto?, de probabilidades. Y algunas, digamos, características que tenía la distribución de X bar, ¿sí? Y después vimos este caso particular, que es cuando tengo población finita, y nos quedamos ahí. Y en el ejercicio, el último que vimos en 5, 4 y 5, perdón, vimos la manera de trabajar con proporciones, ¿sí? Con las proporciones que decíamos, la proporción yo la voy a calcular cuando tengo variables categóricas, ¿sí? Categórica porque es imposible calcularla con variable numérica, ¿sí? Es decir, perdón, si yo tengo una variable categórica, no lo puedo manejar como una variable numérica y calcularle, por ejemplo, una media, ¿sí? No voy a poder. Entonces, sí o sí, caigo en la proporción, que básicamente es el porcentaje de datos, ¿sí? Se maneja como un porcentaje. Bueno, habíamos visto también que la proporción tiene una forma de darnos cuenta o de trabajar con la normal a través de una aproximación, ¿sí? Y decíamos que en todos los casos que trabajemos en este práctico con proporción, vamos a notar que estas condiciones para la aproximación normal se cumplen, ¿sí? O sea que siempre vamos a trabajar con modelo normal este, en la parte, digamos, de práctica. Bueno, ahí habíamos quedado. Vamos al práctico. Lo tengo por acá. Empezamos con el práctico, con el ejercicio 6. A ver, denme un segundito. Denme un segundito.
Perdón, ya estamos de vuelta. Compartir. Decíamos, el ejercicio 6, que es lo que nos toca, dice, el gerente de control de calidad de una fábrica de bombillas de luz, dice, necesita estimar la vida promedio de un gran cargamento de bombillas. Tendría que ser focos, ¿no? Bombillas de luz serían los foquitos. Se sabe que la duración de las bombillas es de 100 horas. En una muestra de 50 bombillas se encontró una vida promedio de 350 horas. Bueno, dice, y me pide que establezca una estimación, ya vamos a ver de qué se trata esto, de la vida verdadera de las bombillas de luz de cargamento. ¿Sí? Bien. Vamos a anotar los datos acá para tenerlos en cuenta. Este sería el ejercicio 6. ¿Qué me dice? Estoy estudiando la vida útil de los foquitos. Vamos a poner foco para no poner bombillas, no confundirnos con las bombillas de nuestro mar. Vida útil de focos de luz. ¿Qué datos tengo yo que me dice? Dice el desvío estándar, la desviación es de 100 horas. Y yo saqué una muestra de 50 focos y que de esa muestra obtuve un promedio de vida útil de 350 horas. Bien. Bueno, acá, entonces fíjense, el caso vamos a analizarlo para ver, pensar un poquito. Y de ahí vamos a ver qué podemos hacer y cuáles son las alternativas. Yo tengo mi población, ¿cierto? Mi población, y acá están todos los foquitos que yo fabrico, ¿cierto? Hacen globo un poco. Estos son todos los focos, ¿sí? Acá está mi población de datos que no la conozco, no sé cuántos. Es muy posible que sea una población infinita que no sea numerable, pero yo sí lo que estoy seguro es que esta población tiene una media determinada, el promedio de vida útil de mis focos. ¿Sí? Yo no los conozco. La idea sería acá, si quieren acá, o poner los X, ¿no? Estos foquitos, la duración de la vida de estos foquitos serían los X. X1, X2, X3, 4, X5, X tanto, hasta X sub n, ¿sí? De la población. Todos los foquitos. La vida útil de todos los foquitos. Entonces, la cuestión acá es decir, bueno, ¿cómo hago yo para conocer este valor de acá? ¿No es cierto? Que no lo puedo yo, a ver, la forma que nosotros habíamos calculado, que tenemos en la mente, es decir, bueno, yo tengo que, para conocer el promedio, tengo que sumar todas las vidas útiles de todos los porcentajes. Entonces, ¿qué me dice? Yo saco una muestra, ¿sí? Sacamos una muestra, supongamos que esta, una muestra de tamaño 50. Entonces, sacamos 50 foquitos, evidentemente los ponemos a un proceso de destructivo, es decir, para saber cuánto es la vida útil de los focos, los mantenemos prendidos, ¿no sé, todo el tiempo, y voy viendo y anoto las horas que- que dura cada foco. Bueno, ese es el proceso que está acá implícito, ¿no? Yo hice eso y anoté que en promedio los foquitos duraron 350 horas. Entonces la pregunta, que se las transmito a usted también, podríamos decir, bueno, entonces yo podría hablar de que el promedio de la población
es igual a 350 horas. ¿Podría yo decir eso? Pregunto. Los que me contesten no lo hagan por chat porque no lo veo. Deberían prender los micrófonos. En función a una muestra, yo puedo decir que el parámetro poblacional es igual. ¿Qué les parece a ustedes? Nadie se arriba. Creo que no. ¿Por qué no? Puede haber variedad ¿Cómo variedad de foco? de tamaños o cada... Supongamos que estamos trabajando con los mismos, digamos, nosotros fabricamos la misma calidad de foco, digamos, tenemos un solo producto que es este tipo de foco. Y yo quiero saber cuánto duran en promedio. Yo saqué una muestra con de 50 y esa muestra me dio que en promedio duran 350 horas. Entonces la pregunta sería, esas 350 yo entonces podría pensar que el promedio de la población es el mismo. No, profe, tiene que calcularlo, ¿que no? Claro, pero ¿por qué no? ¿Podría ser el mismo? ¿O no puede, nunca puede ser el mismo? Sí, podría hacerlo, pero puede hacer otra muestra y que le salga otro tiempo. Correcto, perfecto. O sea, estamos diciendo, como dice tu compañero, si yo saco otra muestra, ¿sí?, de los focos estos, del mismo tamaño, y lo más probable, o sea, es que tenga otra media, ¿sí? O sea, que capaz que yo saco otra muestra de 50 y la media sea, supongamos, 290 horas, ¿sí? Y si yo saco otra muestra, va a ser otro distinto. O sea, ¿qué pasa? Caemos en cuenta que los valores de la muestra no los puedo asimilar de forma población, jamás, ¿sí? Bueno, la lógica nos dice que trabajando parte de esa población no me va a dar nunca el mismo resultado que trabajando con el total de la población, ¿sí? Entonces, esto que hicimos, esto que tratamos de hacer, y acá vamos a poner, es un tipo de estimación, tipos de estimación. Lo que hicimos, lo que tratamos de hacer, se llama estimación puntual, ¿sí? Yo en una estimación puntual, ¿sí?, yo lo que diría es decir, bueno, la media muestral es igual a la media poblacional. Eso es lo que digo, ¿sí? Pero desde ya, que ya hemos razonado, que esto, bueno, no siempre va a ser así, digamos, yo no voy a tener ese tipo de situación, en general no va a coincidir, ¿sí? No va a coincidir. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para estimar acá? Y fíjense que hay, en muchos casos, se hacen estimaciones puntuales en la vida real, ¿sí? Un ejemplo, yo digo, a ver, bueno, yo quiero saber cuál es la edad promedio de los chicos que vienen a la UNSA. Entonces, generalmente, ¿qué hace todo el mundo? Bueno, salgamos a preguntar la edad de los chicos que pasan por la facultad. Bueno, entonces empezaron a anotar, bueno, este tiene tanto, 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 y eso vendría a ser configurar una muestra, ¿sí? Supongamos, hemos muestreado a 200 chicos y la media de edad de esos 200 chicos me dijo que estaba en, supongamos, 21 años, ¿sí? Entonces, sería un error pensar que el promedio de edad de toda la universidad es 21 años.
Este hay un error, ¿por qué? Porque solamente trabajé con 200 chicos. ¿Ah? Bueno, esa estima, a pesar de que eso en la realidad, en la práctica, a veces ocurre, ¿sí? A veces ocurre, pero bueno, estamos estudiando estadística para no caer en esos errores, ¿no? En esas falacias, que a veces y obviamente que eso se presta después para hacer algún otro tipo de interpretación, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya, si lo razonamos, nos dimos cuenta que lo que obtengo de una muestra no puede ser asimilado a toda la población de manera directa. Entonces hay otro tipo de estimación que se llama estimación por intervalos de confianza. En donde acá vamos a utilizar lo que aprendimos en la clase pasada respecto de la distribución de muestreo, y básicamente lo que me va a servir de todo eso que vimos en la clase pasada es la probabilidad, o sea, el que yo pueda calcular probabilidades de ocurrencia de que esta media pueda tomar ciertos valores, ¿sí? O pueda tomar determinados valores. ¿Tá? Bueno, ¿en qué consiste una estimación por de confianza? Yo en vez de estimar con un solo valor, decía, hacer una estimación puntual, lo que voy a hacer, voy a armar un intervalo. ¿Sí? Un intervalo lo voy a armar calculando los límites de ese intervalo. Ese intervalo tiene un límite inferior, L sub I, y un límite superior, superior L sub S. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a pensar es decir, bueno, yo voy a armar este intervalo y le voy a dar una probabilidad de ocurrencia de que dentro de ese intervalo esté el parámetro mu. ¿Sí? Es decir, yo lo voy a armar de tal manera que ese intervalo va a tener una cierta probabilidad de que contenga este parámetro que yo busco y que yo no conozco. ¿Sí? Cuando yo hablo de va a tener cierta probabilidad, eso en matemática o en esta parte le llamamos 1 menos alfa o confianza. Es decir, yo voy a tener una probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro, lo cual yo le voy a dar, esa va a ser la confianza del intervalo. Ahora, si yo tengo una probabilidad de que lo contenga, ¿sí? También voy a tener una probabilidad de que no lo contenga. ¿Sí? Un error. Si yo voy a decir, bueno, este intervalo va a tener una confianza, ¿sí? Yo le voy a dar una probabilidad de que contenga, pero yo lo que estoy diciendo es, yo asumo que jamás voy a encontrar este valor exacto, porque este valor exacto, la única forma, digamos, la única forma de encontrar la media de la población exacta, la única manera es trabajando con todos los datos de la población. ¿Sí? Y vemos yo que no estoy en condiciones de trabajar con todos los datos de la población, entonces yo este valor jamás lo voy a conocer. Lo que yo voy a hacer es armar un intervalo que tenga una probabilidad, cierta probabilidad de que lo contenga. Y si tiene cierta probabilidad de que lo contenga, tiene otra probabilidad que va a ser alfa, de que no lo contenga. ¿Sí? Entonces este va a ser, el alfa es un concepto de riesgo o error. ¿Sí? Bueno, el riesgo o el error de que no lo contenga. Tanto 1 menos alfa como alfa, a ver, creo que hay en el chat algo. No, digo, tanto 1 menos alfa como alfa son probabilidades. ¿Sí? Entonces, 1 menos alfa es la probabilidad de que pase que, de que el intervalo contenga el parámetro, o sea, lo englobe. Y alfa va a ser la probabilidad, ¿no es cierto?, de que mi intervalo, el intervalo que yo arme, no contenga el parámetro.
Y digo, pongo el parámetro, porque en este caso yo voy a estimar mu, pero después voy a poder estimar cualquier otro parámetro. ¿Sí? Puede ser mu, proporción, desvío, varianza. En estadística 2 vamos a ver todo eso. Ahora nos centramos más en el estudio de la media. Pero en definitiva, yo podría estimar cualquier parámetro. Entonces, estos conceptos son probabilidades. ¿Tá? Matemáticamente, ustedes cuando vayan al libro, lo que van a encontrar es que el concepto sería la probabilidad de que el parámetro se esté entre estos dos límites es igual a 1 menos alfa. Y yo tengo que encontrar estos límites tal que la probabilidad de que mu se encuentre entre estos dos límites sea igual al nivel de confianza. Esto se llama nivel de confianza, y a alfa se le dice nivel de significación. Ya vamos a analizar bien qué significa todo eso. Son nombres que van a encontrar los niveles. Nivel de confianza, 1 menos alfa, nivel de significación, alfa. Bien, entonces, ¿cuál es el cálculo? Y acá, volvamos acá, digamos, en el caso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es armar un intervalo. Es decir, bueno, yo lo que tengo que decir es, yo estimo que la media está entre dos valores. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular esos dos valores? Es muy fácil. La matemática, esta parte es muy sencilla. Lo que pasa es que la interpretación puede ahí se complica. Pero vamos a ver. El límite inferior y superior, ¿cómo lo voy a calcular? Yo voy a partir de la estimación puntual. ¿Sí? La estructura del cálculo es una estructura fija que después se va a repetir para cualquier caso, digamos. Pero acá les pongo, este es el estimador puntual. ¿Sí? La estimación puntual la que vimos hacer hoy. A esa estimación la voy a sumar y restar, ¿sí? Una cantidad de desvíos teniendo en cuenta la distribución del estimador que yo estoy trabajando. En este caso yo, acá serían cantidades de desvíos, y esto sería el desvío de, del estimador que estoy usando, ¿sí? Que uso. En este caso el estimador es X bar. ¿Sí? Entonces acá se arma un juego entre qué valores utilizo para estimar qué otros. Entonces yo voy a decir, X barra va a ser un estimador para mu. ¿Sí? Y mu es el parámetro. Bien, entonces esta es la manera, digamos, la matemática que yo voy a tener, que es recontra sencilla. Yo voy a hacer el cálculo. Lo que le decía es que, si vimos que es sencilla, yo lo que voy a tener que tratar de razonar es por qué, ¿no? Entonces yo voy a hacer un gráfico. Nosotros, ante ciertas condiciones,
Nosotros habíamos planteado de que, decíamos, si X se distribuye normal, o si tengo muestra grande, es decir, que funciona el teorema del límite central, esto me lleva a desembocar en decir que la distribución de X barra es normal o aproximadamente normal, ¿sí? Entonces, si digo que la distribución de X barra es normal, yo sé que la distribución normal es esta, digamos, ¿no? Tiene esta figura. Por lo tanto, yo estoy diciendo que acá esto es X barra, y acá están, digamos, acá adentro, ¿sí? Todo esto que están acá adentro, son las distintas medias, valores de las medias, de una muestra de determinado tamaño, ¿no es cierto?, que yo puedo obtener. Y acá están todas las medias de todas las muestras posibles de un determinado tamaño que yo podría haber obtenido, ¿sí? Entonces yo digo, bajo este concepto, yo podía calcular probabilidades, pero aparte de eso decíamos que esa distribución de X barra, ¿sí?, la distribución de X barra, tiene una media, ¿sí? La media, decimos, habíamos demostrado, la media era, perdón, la media era la media de la población, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que la esperanza de X barra era igual a mu? Y después decíamos, el desvío de X barra era igual al desvío de población, ¿sí?, dividido raíz de la dispersión. Bueno, yo sé entonces que si es normal esto sigue esta forma, y que en el medio va a ser el valor que yo busco, ¿sí? Acá está lo que yo quiero estimar. Ahora, si yo saco una muestra, esa muestra puede ser cualquiera de estas que yo tengo acá, ¿sí? Es decir, yo no sé cuál muestra voy a sacar. eh, lo que sí sé es cuál es la probabilidad, qué muestras o qué valores más probables que otros. Es decir, si ustedes se fijan acá, yo tengo valores de muestras, ¿sí? Supongamos, si yo agarrara y separara, ¿no?, yo desde acá hasta acá, ¿sí?, esta parte, ¿sí?, todas las muestras, las medias muestras que están acá, son los valores más probables, ¿sí?, que yo puedo obtener. Y estas muestras de acá, ¿sí?, son valores menos probables, ¿sí?, tal vez valores raros, ¿sí?, que en menos ocasiones podría llegar a dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos, yo trabajo y obtengo esa media de muestras, ¿sí? Supongo que esta sea la media que yo obtuve de mi muestra. Entonces yo, según el cálculo que vimos acá arriba, según este cálculo, a partir de ese valor de muestra, sumo y resto este concepto, que es la cantidad de desvíos que yo quiero por el desvío que tiene este estimador que yo estoy usando, que es X bar. Entonces, básicamente lo que hago es sumar y restar, ¿cierto?, algo, y llego de esa forma a los límites. Y este es mi intervalo. Acá tengo el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Acá y acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo trabajo en cualquier caso, si yo obtengo esta media, ¿sí?, sumo y resto esos conceptos, digo, y en este caso me quedo adentro el valor de mu, ¿sí? Acá se fijan gráficamente, me quedo adentro. Si yo trabajara sobre digamos, si la muestra que yo tuviera fuera esta, o fuera esta, si se fijan, gráficamente, si tiro el intervalo, ¿no es cierto?, estos intervalos van a contener el parámetro. Ahora, si yo por casualidad o por el azar hubiera sacado esta muestra de acá, ¿sí?, fíjense, esta muestra de acá,
Y en función de esa muestra hubiera tenido que armar el intervalo, o así son parecidos, ¿sí? Obtendría este intervalo de acá hasta acá. Y ustedes se fijan que la media, el intervalo que yo armé en función a este valor, no va a estar contenido, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que estoy trabajando es decir, bueno, yo voy a tener una probabilidad de que mi intervalo no contenga la muestra, perdón, el parámetro, ¿sí? Pero, ¿cómo voy a cuantificar esa probabilidad? Bueno, usando la distribución de probabilidades, la distribución de muestreo del estimador. ¿Por qué? Porque yo, conociendo la distribución, esta distribución, yo sé que los valores más probables están acá adentro, ¿sí? Y los valores menos probables están en la cola, ¿sí? Están en las dos colas, o sea, para colas valores muy grandes, valores muy pequeños. Entonces, si a esto yo le doy el nombre de 1 menos alfa, y a esto le doy alfa sobre 2 y alfa sobre 2, ¿sí? Para tener el alfa completo, ¿sí? Es decir, distribuyo el riesgo entre las colas, ¿sí? Yo voy a poder decir, bueno, si, si la muestra que yo tengo me cayó en estas áreas que tengo menos probabilidad, y bueno, no, ese sería el riesgo que yo tengo, ¿sí? El riesgo de que mi intervalo no contenga el parámetro de la población. Ahora, si es como tendría o podría ser que yo saque los valores, uno de los valores más probables que tengo dentro del caso, ¿sí? Eso me va a llevar a que si yo calculo los intervalos, el intervalo, ese intervalo sí lo contengo, ¿tá? Bueno, esta es más o menos la lógica que tiene el uso del intervalo, y aquí les muestro que la base de todo el intervalo está en la distribución de muestreo, es decir, cómo se distribuye X barra, porque si yo no supiera cómo se distribuye, esto no podría hacerlo, digamos, no podría conocerlo. Bueno, ahora, el nivel de confianza y el nivel de error, ¿sí? Lo voy a fijar yo. Es decir, son valores, obviamente uno depende del otro, ¿sí? Pero lo fija el que hace el estudio. Entonces, en estadística, en estadística, vamos a usar, se trabaja normalmente con tres niveles de error, o sea, yo voy a tener tres alternativas para elegir en cuanto a confianza y error. Yo puedo elegir una confianza del 90%, si es la probabilidad de 0,90, de 0,95 y de 0,99. Generalmente digamos, están como ya estandarizados esos niveles. No es que no se pueda trabajar con otros, se puede trabajar con otros, pero estos niveles ya como que ya están uso y costumbre, ya se trabaja con eso, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo 0,90, alfa será 0,10, si tengo 0,95 será 0,05, 0,99 me da un alfa de 0,01. ¿Sí? O sea que yo tengo acá un poco más de riesgo y acá un poco menos de riesgo. Estos son los niveles usuales, ¿sí? Ahora, yo en función a estos valores de alfa, es decir, ¿dónde impacta este alfa y este 1 menos alfa en el cálculo? Si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer una estimación con un 0,99 de confianza, o sea, un 0,01 de riesgo, quiero que tenga poco riesgo, poca probabilidad de error, ¿sí? Entonces, esto, ¿dónde va a parar? Y fíjense, ese alfa va a parar acá, ¿sí? El nivel de significación va a parar acá. En función de ese alfa, se va a determinar en definitiva el valor de z, ¿sí? Que es un ejercicio que nosotros hicimos en algún momento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo le daba la probabilidad y me preguntaba cuál era el z que me dejaba esa probabilidad, ¿no es cierto? Por arriba o por debajo de esa área. Bueno, acá como tenemos tres niveles solamente, los valores de z
los vamos a tener en una tablita, ya los vamos a tabular, digamos, para no estar buscándolos en la tabla constantemente. Entonces digo, el z de alfa sobre 2, yo tengo una confianza de 0,90, el z de alfa sobre 2 va a ser 1,645, ya lo tenemos. Para 0,95 va a ser 1,96, y para 0,99 de confianza va a ser 2,575. ¿Sí? Estos valores los podría yo obtener de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, el 1,645 lo obtengo si yo busco un área que me acumule alfa sobre 2, sería 0,1 dividido 2, es 0,05. ¿Sí? Si quieren, bueno, después más tranquilo, búsquenlo en la tabla, a ver si lo pueden encontrar, pero ese sería el valor de 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo les pido un intervalo con confianza del 99, ustedes ya saben que acá, este z de alfa sobre 2, alfa va a ser 0,01, y el z de la mitad de este alfa va a ser 2,575. Va a ir acá. Ese valor va acá. Y de ahí le tengo que multiplicar el desvío, ¿sí? Que ya sabemos que es desvío de población dividido de ¿tá? Bueno, esto, digamos, esta parte de acá que yo les expliqué, tal vez requeriría que ustedes lean un poco más y lo mastiquen un poco más, como para entenderlo bien. Pero, como tengo corto el tiempo, vamos a seguir y vamos directamente a los cálculos. Vamos a ver acá, en ocultar esto. Volvamos al ejercicio. Entonces acá dice, yo saqué una muestra de 50 y se encontró una vida de 350 horas. Me dice, establezca una estimación de intervalo de confianza del 95% de la vida promedio verdadera. Perfecto. Vamos a calcularlo. Inciso A, el límite inferior y superior para armar el intervalo va a ser X barra, ¿sí? Si quieren lo copiamos acá a la fórmula. Y esto me quedaría. La media era de 350 horas, más o menos, para un 95%, el alfa es 1,96, ¿sí? El z de alfa, perdón, es 1,96. Esto sería z de alfa, alfa sería con un 0,95, alfa sería 0,05. Un alfa que me acumula esa área, ¿no es cierto? 0,05 dividido, que va a ser 1,96. Por desvío de la población, y ya el mismo enunciado nos habla de que el desvío es de 100 horas, dividido raíz de, que en este caso va a ser 50. Yo voy a tener dos valores, el límite inferior y el límite superior. Voy a poner igual. Si hago este cálculo, me va a hacer lo que tengo yo. El límite inferior serán 322,28 y el límite superior 377,72. Entonces, conclusión. Yo digo, y acá hay que ser preciso con la conclusión. Yo voy a decir, con una confianza del 95% o de 0,95, la media poblacional de la vida útil, o la vida útil promedio de la población, está entre 322,28 horas y 377,72 horas. ¿Cuál es una de las principales ventajas de armar una prueba? Es que yo le estoy diciendo a la persona a la cual yo estoy comunicando esta estimación, que yo tengo un error de un 5%. ¿Sí? Mi alfa es 0,05. Yo cuantifico el error. Yo puedo cuantificar el error
Entonces yo ya le advierto a la persona que yo no sé si la media, no sé cuál es el valor de la media poblacional, nunca lo voy a saber. Lo único que sí sé es que hay una alta probabilidad de que el intervalo contenga ese parámetro. Y por supuesto, hay una probabilidad de que me equivoque. ¿Sí? Entonces, digamos, esta información que yo le voy a dar es muy distinta a la que yo le doy si yo le digo una estimación puntual. Si le dijera una estimación puntual, yo le debería haber dicho, mira, la vida útil promedio es de 350 horas. Chao. Ahora, ¿qué pasa? Él fácilmente se va a dar cuenta, si saca otra muestra, que le va a dar otra vida promedio, y me va a decir, bueno, pues mira, si saca otra muestra me da distinto. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Pues ahí radica la ventaja, ¿no es cierto?, de armar un intervalo y cuantificar mi riesgo. Bien. Bueno, entonces esta sería la estructura que se respeta, digamos, en todos los casos. Vamos de vuelta al ejercicio. Dice, la duración de la población de bombillas de nube en este caso debe estar distribuida normalmente. Dice, la población tiene que tener distribución normal y esto se cae de maduro, digamos, porque yo digo, fíjense, si yo utilizo Z, es porque estoy diciendo que X se distribuye normal, ¿sí? Porque el análisis que hicimos recién se basa sobre que X barra se distribuye normal. Ahora, ¿por qué dije que se distribuye normal? Bueno, ahí me pregunto, ¿por qué trabajamos con la distribución normal? Y se acuerdan de que teníamos dos alternativas. O funcionaba el teorema del límite central para decir que es normal, o la población era normal. En este caso del ejercicio, trabajamos con el teorema del límite central. Es decir, ¿por qué? Porque tengo muestras grandes. Acuérdense que el teorema del límite central me decía que n debe ser mayor o igual a 30, y acá tengo n de 50. O sea que me apoyo en el teorema del límite central. No me hace falta ya conocer la distribución de la población. ¿Sí? O sea que la pregunta va al hecho de decir, bueno, ¿hará falta conocer la distribución de la población? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque la muestra es grande. ¿Tá? Después dice, explique por qué un valor observado de 320 horas no estaría fuera de lo normal, incluso si se encuentra fuera del intervalo de confianza en el cálculo. Y esto nos hace pensar algo, fíjense. Nosotros habíamos dicho que esta es la distribución de las medias de muestras. ¿Sí? La clase anterior habíamos dicho que la distribución de la población era más dispersa. ¿Sí? Más dispersa, pero con el mismo centro, digamos. La media de la población va a seguir siendo esta, pero la distribución de la población, si fuera normal, andaríamos por acá más o menos. ¿Sí? Una cosa así. Sería menos dispersa. Esto sería X, la distribución de X. Ahora me dice, bajo esta distribución, dice, yo encontré, dice, un valor igual a 320 horas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Yo fui, volvamos a ver, yo fui acá a esta población, fui a la fábrica, me paré en la línea de producción, ¿no? Estaban saliendo los foquitos, estaban saliendo, y elegí un foquito. ¿Sí? Saqué lo saqué a este, medí las horas, y este es un X sub 0 determinado, ¿sí? Medí las horas de vida útil y me dio que ese foquito duró 320 horas. 320 horas. Entonces la pregunta que me hace el enunciado dice, ¿este valor es atípico? ¿Puede ser que suceda eso? ¿No puede ser que suceda eso? Y fíjense que este 320 está fuera del intervalo de confianza que calculamos. Es decir, yo le dije que la media iba a estar entre 322 y 377. Y yo tengo un foquito ahora
que tiene 320. ¿Tá? O sea, eso puede pasar, es común que pase, podría ser, y bueno, sí puede ser. ¿Por qué? Porque este intervalo lo que hace es trabajar con el promedio, ¿sí? Yo estoy acá estimando el promedio, no un valor individual, ¿sí? Yo evidentemente, yo puedo tener distintos valores en mi población, ¿sí? Que van a ser, digamos, los que voy a utilizar si es que pudiera calcular el promedio poblacional, ¿sí? Y en este caso, en el intervalo, yo lo que estoy trabajando, a donde me dirijo es al promedio, ¿sí? No a valores individuales. O sea que un foco que tenga 320 horas es un foco que digamos, puede ser que tenga un caso de ese tipo, ¿sí? No tiene por qué no poder ocurrir, ¿está bien? O sea que podría ser y sería algo normal, sí. Más todavía si yo digo que el promedio está entre 322 y 377, ¿sí? Si el promedio está entre esos dos valores, un foco que dure 320 está muy cerca del promedio, ¿sí? O sea, estaríamos hablando de que es posible. Pero la distinción es que hay que saber que este foco, ¿sí? Es un valor x sub 0 de la población, ¿sí? Acá estoy hablando de un valor individual. Y acá estoy hablando de promedios, ¿sí? Bien. Sigamos. Vamos al práctico. Vamos al 7. Dice, refiere hacia el ejercicio 6, si el envío contiene un total de 2000 bombillas, focos, establezca una estimación de intervalo de confianza en 95. Bueno, ¿qué hacemos cuando conocemos, y eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando conocemos el N? El N vendría a ser, estoy trabajando con, el N es 2000. Es decir, ya no es una población infinita, como decíamos, estoy trabajando con todos los focos de la vida de la fábrica. Acá estoy diciendo que trabajo con 2000. O sea que esto es población finita. Si es población finita, esto hace que tenga que usar factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? ¿En qué me afecta? Y bueno, cuando calcule los límites, voy a decir x barra más menos z de alfa sobre 2, y eso le voy a tener que multiplicar el desvío. Desvío de x sobre raíz de n, pero como estoy trabajando con población finita, ese desvío lo voy a tener que hacer incidir el factor, que era n menos n sobre n grande, perdón, menos 1, todo raíz. N menos n grande menos n chiquita, sobre n menos 1. Entonces acá lo que habría que hacer es hacer incidir este factor multiplicando el desvío, el cálculo del desvío. Y esto sería, esto que está acá, es el factor de corrección. Entonces acá el cálculo me quedaría los 350 más menos 1,96 era 100 sobre raíz de 50 por el n son los 2000 menos el n chiquita que son los 50 dividido los 2000 menos 1. Les desvío, factor y la raíz. Bueno, esto obviamente me va a cambiar un poco los límites, pero bueno, sería, digamos, lo teóricamente correcto, ¿no? La forma de hacer el cálculo correctamente. Como ustedes, y nos fijamos. Vamos al 8. Dice, suponga que las autoridades sanitarias creen que este año la epidemia de gripe será menor que durante el mismo periodo del año pasado. Se ha preguntado a los residentes de una zona metropolitana si esta noticia los disuadiría de vacunarse contra la gripe.
Si solo 40 personas en la muestra de 246 declaran que ahora no se vacunarían, estime con una confianza del 98, y acá le voy a pedir que hagamos una corrección. En vez de 98 pongamos 99, por favor. Entonces ahí pongamos 99%, ¿sí? Y se estime la proporción de todos los residentes de la zona que ahora consideran innecesario vacunarse contra la gripe, ¿sí? Bueno, en este caso, en el ejercicio 8, lo que vemos es que lo que queremos estimar es la proporción, ¿sí? O sea, la proporción de la población. ¿Cómo va a ser el cálculo entonces? La estructura va a seguir siendo la misma. En el ejercicio 8, de acá, estimación, vamos a poner mejor, intervalo de confianza para la proporción. Entonces, lo que quiero estimar no es la media muestral, perdón, la media poblacional, sino que quiero estimar la proporción poblacional. El análisis es exactamente el mismo. Tengo una población, ¿no es cierto? La población, en este caso con personas que no se quieren vacunar. Esa población, X1, X2, aquí están las personas, hasta X sub N, tiene una proporción que es el parámetro poblacional de esta población. La proporción de personas que no se quieren vacunar. Entonces acá la X va a ser, la variable va a ser cantidad de personas que no se vacunarían. El análisis sería el mismo. Yo saco una muestra, ¿no es cierto? Una muestra a partir del cual voy a armar. Como yo saqué una muestra, dice, en realidad yo saqué una muestra, dice, sacamos una muestra, sacando otros valores, ¿sí? Se ha preguntado, dice, a los residentes de la zona metropolitana si están de disuadiría. Si solo 40 personas en la muestra de 246, o sea, yo tengo una muestra de 246. De esa muestra, dice, solamente 40 no se vacunarían. O sea que la proporción de los que no se vacunarían serán 40 dividido los 246. Eso me da 0,1626. Bien. Ahora, el mismo razonamiento. Yo no podría decir que el 16% es la proporción de la población. Tengo que armar un intervalo. Me pide un intervalo con el 99 de confianza. ¿Cómo lo hago? Decíamos, partíamos de la estimación puntual, P sub S. Sumamos y restamos la, la distribución, digamos, que va a ser normal. Acordémonos que siempre en proporción vamos a trabajar con distribución normal y acá tenemos que poner el desvío. ¿Se acuerdan que el desvío de P sub S era P por 1 menos P sobre N todo raíz cuadrada? Bueno, entonces directamente reemplazamos. Sería lo mismo, sería el 0,16 más menos, el Z va al alfa, pero acá no pusimos el alfa. 1 menos alfa, dice el nivel de confianza, me pide el 0,99. Alfa entonces va a ser 0,01. El Z de alfa sobre 2 sería, según la tablita que tenemos acá, no está acá arriba, perdón, está en la página anterior. En un segundo, aquí.
Para 0,99 tengo un 2,575. ¿Sí? 2,575 es el valor que yo voy a poner acá. Por este P va a ser el 0,16 que yo tengo de la muestra, como tengo otro, por 1 menos 0,1626 dividido el N. El N son los 2,43. Bien. Resuelvo y voy a tener los dos valores, ¿sí? Los dos valores. No los tengo en los resultados. A ver, alguien que los calcule. Sería 0,1626 más todo ese producto y menos en otra operación. Más y menos. Uno es 0,22, 0,223, ¿Sí? y ahí hago el otro proceso. Ok, gracias. 0,10 el otro. 0, al 0,10. revés. Sería el límite inferior, sería 0,10 y 0,2223. ¿Así? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo armaríamos la conclusión? Yo diría, con una confianza del 99%, ¿sí? Yo estimo que la proporción poblacional de las personas que no se vacunarían está entre el 10% sería y el 22,3%. 0,10 entre 0,10 y 0,223. ¿Sí? Acordémonos que esto, yo como es proporción, lo puedo leer como porcentaje también. No hay problema. O sea que yo con una confianza del 99, yo digo que la proporción de la población está entre el 10 y el 22%. Está bien. Con esta confianza. ¿Sí? 99. Eso sería todo, digamos, la estructura del cálculo es la misma que para la media, nada más que reemplazamos los jugadores, ¿sí? Nada más. Volvamos acá. El ejercicio 9 dice, el director de publicidad de una cadena de restaurantes de comida rápida desearía estudiar la proporción de estudiantes de bachillerato que conocen un comercial en particular, que ha sido transmitido en radio y en televisión durante el mes anterior. Una muestra aleatoria de 400 estudiantes indicó que 160 conocían el comercial. Establezca una estimación de intervalo del 95 de la proporción verdadera de la población estudiante. Digamos, la forma de calcular básicamente es la misma, ¿sí? A ver, lo hagamos rapidito, lo planteamos, ese sería el 9. El 9 sería la variable, la cantidad de personas o de estudiantes que conocen el comercial dando vueltas, la publicidad, digamos. Entonces me preguntan que estime la proporción. Dice que saqué una muestra de 400, 400. ¿sí? Y la proporción la proporción muestral, P sub S de esa muestra, es 160. O sea que 160 de los 400 conocen el comercial. Entonces eso me da que el P sub S me va a ser 0,4.
Y me pide una confianza en el intervalo del 95%. Entonces acá los límites van a ser el P sub S, 0,40, más menos. El Z del alfa para 0,95, fíjense, será 1,96. Z del alfa sobre 2. Por el desvío. El desvío es P 0,40 por 1 menos P sobre N, que N es 400. Bueno, esto resolvemos. A ver, este creo que lo tengo acá el resultado. Sí, acá 0,35. Y al final lo resolvimos, ¿no? 0,4480. Entonces, conclusión, con una confianza de 0,95, el parámetro proporción de la población se encontraría entre 0,35 y 0,44. O sea, entre el 35 y el 44% de chicos son los que conocerían el comercial, obviamente con un riesgo también, ¿no? Con el riesgo del 5% de equivocación. El próximo ejercicio y el último me dice, refieres al ejercicio 9, suponga que la cadena de restaurantes realice el estudio en una pequeña localidad en la que el tamaño de la población es de 3.250 alumnos. ¿Sí? Obtenga la estimación del intervalo. O sea, es básicamente lo que dice es, me da el N. N es 3.250, por lo tanto es población, me marca que acá es una población finita. Si es población finita, entonces tengo que aplicar el factor de corrección para poblaciones finitas en el desvío. Y el cálculo anterior me quedaría aplicando el factor de corrección, sería P sub S más menos 1,96, 0,4 por 1 menos 0,4, sobre N. Hasta ahí lo mismo, raíz. Y a eso, como es población finita, le aplico el factor de corrección, que era N grande, ¿de acuerdo? N grande 3.250, menos N pequeña, que es 400, sobre N grande, menos 1. Es el exponente y esto también va en raíz. Y calculo de nuevo, recalculo los dos límites. Y esta sería la forma de calcular. Bueno, ahí terminamos el práctico y por lo tanto, bueno, terminaríamos con los temas que entrarían en el parcial. Yo creo que, a ver, este práctico, si no entra en este parcial, lo más probable es que entre en el recuperatorio. Así que bueno, para los que les vaya mal en este parcial, espero que no, lo pueden ver, habría que verlo un poquito más, a este práctico, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que me faltaba hacer? Denme un segundito. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó pendiente ahí? ¿Hay preguntas? Voy a fijarme a ver si ya tengo
si me había quedado pendiente de darles el acceso a la grabación de la clase pasada, que es lo que estoy tratando de hacer. Ya les paso el nuevo link. Ahí les pongo link de acceso a grabación. Clase del pasado. A ver. Por favor, se fijan a ver si pueden acceder. Mañana, está bien. Buena la pregunta porque ya estamos en tema, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esto entre? Bien. Bueno, a ver, muy baja. Para mí, si ustedes me preguntan a mí, si yo hiciera el parcial, yo le diría, este, muy baja probabilidad de que entre este tema en el parcial. De que puede entrar porque está dentro del programa, no sé, no estoy en la cabeza de los profes que arman el parcial, ¿sí? ¿Qué más había quedado pendiente? Bueno, si no tienen consultas, no sé, si quieren que nos juntemos esta noche, hagamos un meet para ver alguna otra duda, y si no, me preguntan ahora. Está abierta creo que había alguien que quería preguntar algo, no sé. No sé si está la chica o chico, no me acuerdo. Ahí está, Celeste me dice que sí se pudo, perfecto, bueno. Si debe haber sido alguna cuestión de que se subió mal o algo, porque la conexión a internet cuando lo subí ese día, tenía mala conexión a internet, puede ser que se haya subido mal. Profe, Sí, yo era la que tenía la duda del parcial del 2010, sí, porque en el ejercicio 2 me dijo de que era una distribución normal, pero en el ejercicio B me pregunta, se seleccionan dos obreros al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos ganen entre 3.500 y 3.800? Y acá en la resolución, lo que hace el chico es utilizar la forma de la binomial, digamos. Y me preguntaba si eso está bien o cómo lo tendría que plantear. bien. A ver, dame un cachito y ya te digo bien. Eh, Marcos me pregunta, profe, en el caso del parcial de promoción se piden demostraciones, tema de desarrollar un poco los dos. Va a ser, estimo yo que tema de desarrollar. Demostraciones pueden entrar las que vimos, las que están en la guía de práctica, ¿sí? Solamente. Y me preguntan antes que nada, quería cerrar el tema de la consulta. Vamos a hacer una cosa, yo voy a dar consulta a las 8, a partir de las 20, ¿sí? Si el que quiera entrar, entra y lo vemos. Ahí, ¿sí? A partir de las 20 por el Meet, en el mismo lugar donde entra para las consultas de los días lunes. Ahí está, si hagamos Meet, a las 20 horas entonces me meto yo esta noche y vemos consulta. Y ahora veamos lo que dice Romín, ¿sí? ¿Me puede leer, Romín, el enunciado? Sí, ahora se lo leo, profe. Dice, según la Oficina de Estadística, el pago mensual promedio de un obrero es de 3.250. Suponga que los datos disponibles indican que los salarios tienen una distribución normal con desviación estándar de 250. Bien, entonces, a ver, vamos de aparte. La variable que estudio es, decime, Sueldo no me de acuerdo, obrero, creo que. ¿lo de obreros? Los sueldos de los obreros. Sí. ¿Qué más me decía? Perdón, empecé a leer, pero de a poquito, a ver, de a pasitos. Según la Oficina de Estadística,
el pago mensual promedio de un obrero de cierto rubro es de 3.250 pesos. O sea que eso es La mu, media, digamos, sí. mu. Estos son Suponga que los datos disponibles indican que los salarios tienen una distribución mensual con desviación estándar, distribución normal, disculpe, con desviación estándar de 250. bien. Entonces acá me dice básicamente que esto se distribuye normal, con media 3.250 y desvío 250. Bien. Ahora, Y me dice, el primer punto me dice, ¿qué proporción de trabajadores ganan entre 3.500 y 3.700? está bien. Cuando me dice qué proporción, eso es lo mismo que me pregunten cuál es la probabilidad. ¿Sí? O sea, cuando trabajemos esas palabras, generalmente esas palabras son del libro, ¿sí? Pero en los exámenes parciales no las solemos usar así. Pero bueno, puede ser, si es un parcial viejo, haya entrado algún ejercicio exactamente literal del libro. De ahí te pregunta cuál es la probabilidad de que un determinado obrero tenga entre... 3.500 y 3.700. Ese sí lo hice, pero me falta el inciso B, digamos. No sabría cómo. ¿A qué igual esto? Ahí le digo. Dale. Me dio 0,12273 me dio. Bien. ¿Esto qué sería? 0,12,273. Sería la probabilidad de que si yo elijo un obrero, ese obrero tenga, o sea, gane entre 3.500 pesos y 3.700 pesos. Vamos a volver. ¿Qué dice? Dice, se seleccionan dos obreros al azar. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos ganen entre 3.500 y 3.800? Bien. Es la misma probabilidad que te pide acá, 3.800 te pido, 3.700. 3.800 dice aquí. O sea que es distinto a esto, digamos. Acá hay 3.800. Entonces te dice, si vos elegís a dos personas, este y este. Acá elegimos uno, ¿no? Elegimos uno y nos preguntamos cuál es la probabilidad de esto. Elegimos dos. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 3.500? No, 3.500 y 3.800. ¿Así quedaría? ¿Cómo, profe? Digo, la pregunta es entre 3.500 y 3.800. Sí, esa es la pregunta. ¿Vos resolviste esto, no? No, pero o sea, está resuelto así como le digo, con distribución binomial. Si quiere, se lo digo cómo está resuelto aquí. No, Ah, bien. no porque está mal. Bueno, ¿qué pasa? A ver, razones. Y acá va a ser fácil. Hagamos de cuenta, a ver, que te pregunte para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Hagamos de cuenta que te pregunta entre 3.500 y 3.700, que es lo que tenemos ya. ¿Sí? De todas formas, lo mismo es, si vos querés en 3.800 lo vas a tener que calcular. Pero hagamos de Claro, cuenta que sí, te sí. pregunta lo mismo. Entonces te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciono dos personas, ¿viste? Ambos, ¿sí? Ganen entre 3.500 y 3.700? ¿Está bien? Multiplico por 2 la probabilidad. Ah, claro, así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué multiplicas y no sumas? Porque en este caso estoy seleccionando dos, y entonces tendría que ser esa probabilidad que yo saqué para uno por dos, digamos. Ajá, pero de acuerdo a lo que estudiamos en el práctico 5 de probabilidad, creo que es 5 era, 4, no, 5 era, 4 o 5, cuando vimos probabilidad,
¿Qué regla usas ahí? Fíjense, miren. Yo esto lo podría planificar o plantear con una diagrama de árbol porque tengo más de una extracción, ¿sí? Cuando ustedes tengan más de una extracción, ¿sí? En este caso saco dos elementos, yo lo que podría decir es, cuando saqué el primer hombrecito, ¿sí? Yo tenía la probabilidad de que esté entre 3.500 y 3.700, ¿sí? Era 0,12,273. Y la probabilidad de que no tenga eso, digamos, no gane en eso, ¿cuánto sería? 1 menos eso, profe. Claro. A ver, si vamos a poner a hacer el cálculo, hagamos todo. 0,12,273, me queda 0,87725. O sea, eso sería si yo saco un hombrecito. Como estos son eventos independientes, es decir, digamos, si yo saco uno, lo tengo ahí, al momento de sacar otro son eventos totalmente independientes, o sea, no se influencian, no hay dependencia en estadística entre estas dos sacadas, digamos, ¿sí? Como no hay dos dependencias, ¿qué puede pasar? Y bueno, si este está dentro de los 3.500 y 3.700, cuando saque el otro, me pregunta cuál es la probabilidad de que este esté entre 3.500 y 3.700. Y bueno, va a ser la misma. Y que no es lo mismo, ¿sí? Entonces la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos, o sea, que este gane entre 3.500 y este gane 3.500? Probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta era la multiplicación, ¿se acuerdan? En este caso sería por 2. O sea, dos veces esto por esto. Esto sería la probabilidad simple, ¿se acuerdan de eso? La primera rama es la probabilidad simple. La segunda rama son probabilidades, ¿cómo? La segunda rama del árbol, ¿qué tipo Conjunto. de probabilidad era? Condicionales. Condicionales, claro. Que en este caso no cambia porque son eventos independientes, ¿no? Son extracciones independientes. Y la tercera, si yo hacía el producto condicional, me daba conjunta. La conjunta es la probabilidad de un evento y el otro, al mismo tiempo, ambos. Que uno gane entre 3.500 y 3.700 y el otro también gane lo mismo. Bien, esa sería la respuesta. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, por ejemplo, yo la entendí de otra forma. En ese caso, bueno, ahora que estoy viendo ahí con la probabilidad entre 3.500 y 3.700, es como que estaba resolviendo por binomial. Por ejemplo, como que ya tengo la probabilidad de eso, que sería P igual a 0,12273 y después Q saco por diferencia. sí. Eso está mal, entonces si lo hago por binomial. A ver, a ver, veamos. Capaz que no está tan mal. O sea, está mal, pero no tan mal. O en realidad no está mal. ¿Por qué? Porque va a llegar al mismo resultado, ¿no? ¿O no? A ver, fíjate. Veamos. ¿Cuánto te daría acá? 0,12,273 por 2, ¿no? 0,24,54, ¿así? Sí,
6 por 2 no sería el cuadrado, o sea, porque está multiplicando el mismo número. Perdón, buena la intervención, es el producto, ¿no? Claro, no es lo mismo. Yo fallé ahí. Eso es 0,12 por 0,12. Ahí sí me gustó más. Probabilidad de que pase, de que el primero esté en esta condición y el segundo esté en esta condición. Probabilidades conjuntas. Eso me da, a ver, 0,015 puede ser. Sí, profe. Y por binomial, ¿cómo lo plantearíamos? A ver, veamos, ¿puede ser? Ah, pero por binomial, para. Condiciones para la binomial. Si lo quisiéramos transformar en binomial, esto sería. Yo podría decir que la probabilidad de éxito es igual a 0,12,273. Tendría que tener un n y un x. ¿Sí? ¿El n cuál sería? Los dos obreros 2. ¿Y el x? también dos. 2. ¿Y cómo sería? Fórmula de cuantía. La probabilidad de que x sea igual a 2. N elevado a x por p elevado a la Cuadrado. x por 1 menos p A cero. elevado a la n menos x. 2 menos 2 es 1. Es igual. Sí, entonces podría ser asimilable a binomial. Sí, lo podríamos poner. Sí. Así sería. Profe, ahí para calcular la primera probabilidad es a 0,1227. Sí. ¿Cómo le hicieron? Con la normal. O sea, acá habría que hacer. Hay que estandarizar. ¿Cómo estandarizamos? Con los 3.500 menos la media sobre desvío. Ah, o sea que yo para calcular con la binomial sí o sí tenía que estandarizar la primera, digamos. Claro, para conocer el P, la probabilidad de éxito, tenés que hacer este cálculo. Acá sería 3.700 menos 3.250 sobre los 250. Y ahí, una vez que tenés los Z, vas a la tabla y seguís viaje. Así sería. Sí, tenés razón. El segundo punto podría configurarse a través de una unidad. Sí. O a través del diagrama de árbol, lo podés analizar también. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias.
Bueno. Sí, estos ejercicios así, básicamente lo que tienen es que relacionen, digamos, ¿no? Si yo saco uno, o sea, la probabilidad de que si saco una persona, ¿sí? Y yo podría decir acá saqué tres, ¿no es cierto? Entonces yo le podría preguntar, si saco tres, ¿cuál es la probabilidad de que los tres ganen lo mismo? Y sería agregar un árbol acá o trabajar, digamos, con binomial, pero yo más lo vería por el tema de trabajar con el árbol, ¿no? Pero bueno, sí, con binomial también puede ser, sí. Sí, porque una situación binomial, en definitiva, por atrás de origen tengo los resultados posibles, el P va a ser siempre el mismo, y está bien, está perfecto. Bueno, entonces, ya estamos casi en hora. Nos encontramos esta noche a las 8, los que quieran, están invitados. Trabajen, hagan sus prácticos, hagan los prácticos si tienen dudas. Y nos vemos. El link va a ser el mismo link que uso para las clases de consulta los lunes, donde dice clase de consulta vía Meet, algo así, que está abajo del link de la clase. El mismo link, ese usamos y nos vemos a esta hora. Hasta luego, profe, nos Bueno, vemos. listo. Gracias por todo, un gusto, un placer. Nos vemos en el parcial, lo que vale esta noche y mucha suerte.